Entonces el caso 6 nos dice que el señor Roberto Mendoza trabajó en la empresa Transportes Unavata desde el 1 de junio de 2016 al 30 de noviembre de 2018, percibiendo una remuneración de 1.200, sin que haya disfrutado de vacaciones, por lo que nos consulta sobre sus derechos laborales vinculados con el pago de vacaciones. Ya, entonces fíjense, entró en 2016, en junio de 2016 y culminó en noviembre de 2018. A ver, vamos a ver qué va a pasar, por ejemplo, con las vacaciones. Del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría con estas vacaciones? El empleador tenía para darle de vacaciones desde el 1 de junio de 2018 desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018. Se le ha pasado el plazo y no le ha dado vacaciones, ¿cierto? Primero. Entonces no le ha dado vacaciones, es decir, se ha cumplido el plazo para darle vacaciones, ha pasado todo un año y no le ha dado vacaciones. Entonces este trabajador tiene derecho a una triple remuneración, ¿no es cierto? Una por el trabajo realizado, que se supone que se le han pagado, ¿no es cierto? Porque ha trabajado, le han pagado. Luego tiene derecho al descanso vacacional, no le han dado descanso, se le debe descanso vacacional y le deberían la indemnización por no haber gozado del descanso vacacional, ¿cierto? Entonces, en realidad son tres, pero una ya le han pagado, ¿no? El trabajo realizado ya le han pagado, entonces solamente quedaría pendiente el descanso vacacional que no le han dado y la indemnización. ¿Ya? Entonces, aquí descanso vacacional recibió una remuneración de 1.200, entonces le van a dar prácticamente una remuneración completa por el descanso vacacional no gozado, ¿cierto? No gozado. Y esta sería prácticamente la tercera remuneración a la que se refiere, la indemnización. Por vacaciones no gozadas. ¿Sí? Entonces, aquí tiene una remuneración también de 1.200. Entonces vamos a cambiar por periodo. Entonces el periodo del 1 de junio al 31 de mayo de 2017 ya hemos determinado, ¿sí? Bien, total, entonces tiene 2.400, ¿sí? Listo, 2.400. Ahora sí vamos a hacer el otro periodo, que vendría a ser del 1 de junio de 2017
¿sí? Al 31 de mayo de 2018. Bien, en este caso, esta vacación el empleador todavía tenía para darle desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. Entonces aquí el empleador no ha incumplido nada, simplemente el trabajador ya cesó antes de que pueda salir de vacaciones. Por lo tanto, a él sí le deben su remuneración vacacional completa, ¿cierto? Entonces acá, remuneración vacacional completa. ¿Sí? Quiere decir que le deben de pagar 1.200, ¿sí? Por sus vacaciones. Y ahora tenemos el otro periodo, que sería, él ha cesado el 30 de noviembre, entonces tendríamos del 1 de junio de 2017 al 30 de noviembre, ¿cierto? Al 30 de noviembre de 2018. Entonces, estos son prácticamente vacaciones truncas. Entonces aquí se le dé vacaciones truncas. Aquí sí más bien se le dé vacaciones truncas. ¿Cuántos meses y cuántos días? Prácticamente meses completos, ¿no? De junio, perdón, aquí estamos, este es 2018, ¿no? Sería del 1 de junio de 2018, perfecto, al 30 de noviembre, ¿sí? Entonces estamos hablando ahora sí de 6 meses. 6 meses, exactamente 6 meses. 6 meses. Entonces vamos a aprovechar el cuadrito de arriba. Este cuadrito. Listo. Y aquí sería su remuneración de 1.200. Entre 12 por 6, ¿no? Entonces 600. Eso es lo que se le dé finalmente al... Vamos a hacer un resumen. Y vamos a ver aquí algo más. Entonces, el periodo de 1 de junio son 2.400. ¿Sí? $2.400. El periodo de 1 de junio del 2017 al 31 de mayo de 2018. Vemos acá una remuneración de 1.200, ¿sí? Y finalmente el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de noviembre de 2018, $600. Aquí vamos a separar la indemnización. Mejor separamos. Entonces aquí es 1.200
y la indemnización 1200, ¿ya? Entonces este periodo, indemnización. Listo. ¿Por qué separamos? Si bien es cierto, en realidad va a recibir monto de 4.200, ¿cierto? Aquí va a haber algo, ¿no? Las vacaciones dijimos que están sujetos a descuentos, ¿cierto? Por ejemplo, quinta categoría, bueno, en este caso no vamos a hacer el cálculo de quinta categoría, pero sí sabemos que estaría sujeto a descuento. Pero también estaría sujeto a descuento de ONP o AFP, ¿cierto? Sobre estos montos el trabajador debería aportar a la ONP, ¿ya? O AFP, en este caso, como no hemos señalado, vamos a asumir que es ONP, ¿no? ¿Ya? Por Sistema Nacional de Pensiones. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Van a estar afectos todas las remuneraciones vacacionales y la remuneración trunca, ¿no? Pero la indemnización no está afecta a descuento, ¿sí? Entonces prácticamente vamos a tomar como base solamente estos montos que sí son remuneración. Entonces sobre los 3.000 soles vamos a calcular el 9%. ¿Ya? 9%. Entonces aquí sería, vamos a ponerle menos, los 3.000 soles por el 9%. ¿Ya? Entonces se le va a descontar 270 soles. Entonces, prácticamente el neto a recibir, entre paréntesis neto, ¿no? O me refiero porque todavía tendríamos que ver el tema de quinta categoría, ¿cierto? Pero, digamos, vamos a asumir obviamente de que tiene también descuento de quinta categoría, ¿no? Eso es lo que debemos tener presente, ¿ya? Lo cierto es que por su ONP o Sistema Nacional de Pensiones o AFP, si estuviera en AFP, se le va a descontar solamente a las remuneraciones vacacionales y las remuneraciones vacacionales truncas, más no a la indemnización, ¿ya? La indemnización está libre de todo tipo de descuento. ¿Alguna duda con respecto de este caso? Creo que quedó claro, creo, ¿no? Es decir, el primer periodo, como el empleador tuvo oportunidad de darle vacaciones, pero no le ha dado vacaciones, ¿no? Tuvo todo un año para darle vacaciones, ¿sí? Prácticamente tuvo para darle vacaciones desde el 1 de mayo del 2017 desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, ¿no? Se ha pasado todo ese periodo, no le ha dado de vacaciones, ha seguido trabajando, entonces se le está pagando el descanso no gozado, ¿sí? Más la indemnización, porque el trabajo realizado se supone que ya le han pagado, ¿no? Como ha trabajado prácticamente todo, le han pagado. Entonces lo que quedaría pendiente es eso. Del periodo de junio 2017 a mayo 2018, bueno, el empleador todavía tenía para darle vacaciones, ¿no? Es decir, pero como ha cesado, entonces le debe pagar sus vacaciones. Se supone que también le pagaron su remuneración normal porque ha estado trabajando, ¿sí?
y del periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de noviembre de 2018 prácticamente son 6 meses de vacaciones truncas. Vamos a ver, creo que nos queda un último caso. Entonces, continuamos con el caso 7. Listo, entonces vamos a ver el siguiente caso. Bien, en este caso dice: la señora Norma Fuentes labora en la empresa corporación desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018, percibiendo una retribución de 2.400 sin que haya disfrutado de vacaciones, por lo que nos consulta sobre los derechos laborales vinculados con el pago de vacaciones, ¿no? Va a ser similar al anterior, pero en este caso vamos a ver igual los periodos, ¿ya? Vamos a ver periodo, a ver, del 1 de enero de 2017, que es cuando empezó a laborar, al 31 de diciembre, ¿no? 31 de diciembre de 2017. Bien, aquí tenía el empleador todo el año 2018 para dar de vacaciones, pero obviamente ha cesado antes del año, es decir, aquí más bien el empleador no incurre en ninguna falta, ¿no? Es decir, simplemente cesó antes de la oportunidad de descanso. Entonces prácticamente aquí también le va a deber una remuneración vacacional, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, va a tener derecho al descanso vacacional no gozado, perdón, a la una remuneración vacacional, ¿no? Remuneración vacacional, que sería de 2.400, ¿cierto? O sea, una remuneración completa. Ahora, del periodo 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018, que es en la fecha en que cesó, estamos hablando aquí de 9 meses, ¿sí? 9 meses.
Aquí sale vacación trunca de 9 meses. Entonces, tenemos vacación trunca. En todo caso, para que tengamos bien claro qué es, cómo estamos haciendo el cálculo, vamos a copiar también este cuadrito. Listo, es vacación trunca. Son 9 meses a liquidar con una remuneración de 2.400. Es decir, $1.800. Aquí vamos a poner por aquí 2.400. Listo, para que esté a la misma altura. Y aquí total deudas por vacaciones. Vamos a ir a los 2.400 más los 1.800. En total 4.200. Es lo que le adeudarían a la señora Norma Fuentes. Bien, y aquí sí, obviamente los 4.200 van a estar sujetos a descuentos, ¿no? Entonces, no todo va a estar sujeto a descuento, básicamente de ONP o AFP, ¿no? Bueno, también obviamente el tema de quinta categoría, ¿no? Pero ya para eso lo veremos en su oportunidad. Entonces creo que ya con estos 7 casos que hemos visto, más o menos quedaría claro el tema de las vacaciones. ¿Alguna duda que haya quedado pendiente? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el tema de participación de utilidades, ¿ya? Entonces este archivito, como ya está con todos los casos prácticos, ya les envío también al WhatsApp, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cerramos este tema. Aquí nos vamos al tema de participación de utilidades. En cuanto a la base legal de la participación de utilidades, está en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, en el decreto legislativo 677, en el decreto legislativo 892, en el decreto supremo 009-98-TR, ¿no? Que es el reglamento de la ley del decreto legislativo 892. Bien, también está en el decreto supremo 003-2006-TR y en el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Básicamente, la ley del impuesto a la renta habla obviamente de que en este caso para el cálculo del impuesto a la renta previamente debe haberse pagado la participación de los trabajadores, ¿no?
y otros temas que los vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar a ver qué empresas están obligadas a distribuir participación de utilidades a sus trabajadores. ¿Ya? Bien, básicamente todas las empresas que desarrollan rentas de tercera categoría, ¿ya? Excepto las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no tengan más de 20 trabajadores. Quiere decir que todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores sí tienen la obligación de distribuir participación de utilidades a sus trabajadores. Y ahora, ¿cómo determinamos si una empresa excede de 20 trabajadores? ¿No? ¿Esto por qué? Puede darse el caso de que una empresa ha tenido 19 trabajadores, se me ocurre en enero, 21 trabajadores en febrero, 18 trabajadores en marzo, ¿no? Y así, entonces eso es fluctuante. Y de repente en diciembre está con 22 trabajadores. Entonces, claro, podríamos pensar de que, pero a diciembre va a cerrar con 22 trabajadores, sí tiene derecho. Pero no es así. Habría que promediar todos los meses para ver si finalmente ha llegado al promedio de 20 trabajadores. ¿Ya? Entonces, para esto se va a sumar el número de trabajadores que hubieran laborado en la empresa en cada mes del año, ¿sí? Y el resultado se divide entre 12. Ahora, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si dentro de un mismo mes, supongamos enero, han habido 18 trabajadores, entraron 2 más, volvieron a salir, ¿no? O sea, también dentro del mes también hay fluctuaciones, ¿sí? En este caso se tomará el número mayor de trabajadores. Ahora, en este caso, si dividimos la suma de los trabajadores de los 12 meses, dividimos entre 12 y supongamos nos da 19.5, entonces esta fracción de 0.5 se va a redondear a la unidad superior, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 19.5, prácticamente sería 20 trabajadores. Entonces, en este caso sí tendría la obligación de participar a los trabajadores con las utilidades. ¿Ya? Bueno, aunque el tema dice que debe exceder de 20 trabajadores, estamos hablando prácticamente de 21 trabajadores, ¿cierto? Es decir, si mi promedio me sale 20.5, ya consideraríamos 21 trabajadores, ¿no? En este caso ya habría la obligación de participar a los trabajadores en las utilidades. Bien, ahora, ¿qué trabajadores tienen derecho a esta participación de utilidades? En este caso tienen derecho todos los trabajadores de la empresa, sin importar el tipo de contrato que han tenido. Me refiero a contratos laborales, ¿eh? Entonces pueden ser contratos indefinidos o contratos, en este caso, sujetos a modalidad, incluso contratos a tiempo parcial. ¿Sí? Es decir, los part-time también tendrían derecho. En este caso van a tener derecho a participar en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si trabajadores que tienen una jornada de 7 horas, otros de 8 horas, ¿no? Dentro de la misma empresa? Entonces, va a ser en forma proporcional. Y en todo caso, lo más justo y equitativo, tratándose de trabajadores que tengan distinta jornada dentro de la misma empresa, ya no sería pagarles en función a los días, sino inclusive a las horas, ¿ya? Cuando hay esta fluctuación, ¿ya? ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que la participación de utilidades se va a distribuir de acuerdo a dos procedimientos, ¿no? En base a las remuneraciones percibidas y en base también a los días laborados, ¿ya? Bien, y obviamente esta participación de utilidades va a ser de acuerdo a un porcentaje sobre la utilidad de la empresa, ¿no? Sobre la renta
neta de la empresa. Ya, en este caso, este porcentaje va a variar de acuerdo a la actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, tenemos que las empresas pesqueras tienen un porcentaje de participación en utilidades del 10%. ¿Ya? Las empresas de telecomunicaciones, 10%. Empresas industriales, 10%. Empresas mineras, 8%. Empresas de comercio, 8%. Y empresas que realizan otras actividades que no sean las anteriores que hemos mencionado, 5%. ¿Ya? Por ejemplo, una empresa de servicios no está en ninguno de los casos anteriores, entonces sería 5%. Bien, para determinar la actividad de la empresa, ¿cómo vamos a saber si esta actividad está dentro de la industria, etcétera? Entonces, para determinar la actividad de la empresa se va a recurrir, digamos, a la clasificación internacional industrial uniforme, ¿no? A lo que conocemos como CIU de las Naciones Unidas. Entonces, ahí están descritas, digamos, todas las actividades que realizan las empresas, ¿no? Entonces, según eso vamos a ver a qué actividad corresponde para poder aplicar el porcentaje. Ahora, si la empresa desarrolla más de una actividad, se me ocurre, ¿no? De repente realiza el comercio, al por mayor y menor, y también por ahí de repente realiza producción, ¿no? Es decir, comercializa productos propios, elaborados, ¿cierto? Entonces, en este caso, se va a ver cuál es la actividad que le genera mayores ingresos, ¿cierto? Entonces, prácticamente la actividad que genera mayores ingresos va a jalar a la otra actividad, ¿no? ¿Cuál va a ser la base de cálculo para la participación de utilidades? En este caso, la base de cálculo va a ser la renta neta anual antes de efectuar el cálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Y después de compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores sin deducir la propia participación en las utilidades, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de que hay que aplicar la participación de utilidades sobre la utilidad tributaria, digamos, ¿no? Es decir, si por ejemplo para efectos tributarios SUNAT también nos dice que debemos adicionar algunos gastos que no nos ha considerado, ¿no? Por ejemplo, SUNAT no considera, por decir, gastos sustentados, por ejemplo, con boletas de venta, ¿no? Entonces hay un porcentaje para los gastos con boleta de venta, ¿no? Entonces, el exceso se supone que SUNAT nos va a desconocer ese gasto. Entonces, ese gasto hay que agregar, ¿no? Es decir, otra, ¿no? La depreciación de activos fijos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el desgaste de los activos fijos, entonces, eso ha sido gasto para la empresa. Pero SUNAT nos da unos porcentajes también ya establecidos, ¿no? Es decir, como que los muebles se deprecian al 10%. Pero contablemente la empresa de repente puede haber depreciado a un mayor porcentaje o a un menor porcentaje de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿no? Es decir, a la vida útil que realmente va a tener un activo. Entonces, esta diferencia SUNAT obviamente va a desconocer, ¿no? Si, por decir, hemos depreciado a una mayor tasa porque hemos desgastado más rápido nuestros activos fijos, SUNAT va a desconocer porque ellos dicen, no, pero tributariamente debiste depreciar al 10%, tú me has depreciado a 15%, por decir, pues me va a desconocer esa diferencia. Entonces esa diferencia me va a decir, eso tú lo vas a agregar a tu utilidad. Entonces esa utilidad tributaria es la que va a servir como base de cálculo para el cálculo de la participación de utilidades también, ¿ya? Una vez que se ha hecho la deducción por participación de utilidades a la utilidad de la empresa, recién ya se determina el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces es sin haber determinado el impuesto a la renta esta base de cálculo. Bien, ahora, ¿cómo se realiza la distribución de las utilidades? Se va a hacer de la siguiente manera: 50% en función a los días efectivamente elaborados durante el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Es decir, el 50% del monto total de la participación de utilidad de los trabajadores, ¿cierto?
se va a dividir entre el total de días laborados por todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces va a dividir básicamente el 50% del monto total de participación entre la suma total de días realmente elaborados por todos los trabajadores. Y el resultado que se obtenga deberá multiplicarlo por el número de días efectivamente elaborados por cada trabajador. ¿No? Entonces me ocurre, supongamos son 22 trabajadores, ¿cierto? Estos 22 trabajadores, supongamos que han trabajado un promedio de 300 días al año cada uno, ¿no? Entonces sería 20 trabajadores por 300 días de cada trabajador, ¿cierto? Entonces vamos a tener un número determinado. El 50% de la participación de utilidades entre el total de días, ¿no? Y ese resultado va a multiplicarse por los días efectivamente elaborados por cada trabajador, ¿no? Es decir, se va a individualizar a cada trabajador. El trabajador que elaboró más días se supone que va a tener más participación de utilidades que un trabajador que elaboró menos días. ¿Ya? Bien, y obviamente para eso también vamos a ver qué días se consideran efectivamente elaborados. ¿Ya? En este caso va a diferir, digamos, estos días efectivamente elaborados con lo que hemos visto, por ejemplo, para el tema de CTS, vacaciones y gratificaciones, ¿no es cierto? Hemos visto qué días sí se consideran laborados, pero esto va a diferir un poco, no es exactamente igual a de las vacaciones, CTS y gratificaciones, ¿no? Entonces hay otros días. Por ejemplo, ¿qué inasistencias se van a considerar efectivamente elaborados para efectos de la participación de utilidades? Las licencias sindicales. ¿Sí? Los días de inasistencia debido al cierre del local por la Comisión de Infracciones Tributarias. No se incluye a los trabajadores responsables de la infracción. ¿Cómo así? Fue SUNAT y me cerró por no entregar comprobantes de pago, ¿no? Fue al local y me cerró por no otorgar comprobantes de pago. Entonces, obviamente SUNAT me va a cerrar, digamos, 3 días. Entonces, el trabajador no tiene la culpa que SUNAT le haya cerrado el local al empleador. Entonces, esos días se consideran como laborados. Pero, ¿qué pasaría si hay un trabajador culpable, ¿no? De repente un trabajador es el culpable, no dio las boletas, no giró las boletas de la SUNAT. Entonces, como él es culpable, a él sí no se le consideran esos días como laborados. ¿Ya? Entonces no se incluye a los trabajadores responsables de la infracción. Bien, también se han considerado laborados los días no laborados por el trabajador debido a un despido posteriormente declarado nulo, ¿no? Me despidieron, me fui al Poder Judicial, finalmente el Poder Judicial emitió su sentencia y dice, no, ese trabajador lo han despedido injustamente. Entonces, esos días que dejó laborar hasta que se haya dado este fallo, se van a considerar laborados. Bien, también se va a considerar como laborado las horas de lactancia materna. ¿Sí? Los días no laborados por suspensión de actividades en una empresa debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, alegados por el empleador que luego no hayan sido comprobadas por la autoridad de trabajo, ¿no? Entonces, de repente la empresa cerró la empresa y dice, no, es que hemos tenido un problema de, digamos, una inundación, ¿no? Entonces, pero el Ministerio de Trabajo de repente hace las indagaciones y no hubo tal inundación. Entonces, obviamente no va a considerar esos días y sí va a considerarlos como laborados por los trabajadores. Entonces, solamente esos días se consideran efectivamente laborados. Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores part-time? Como dijimos, también tienen derecho a la participación de utilidades, ¿no? Trabajadores part-time, acuérdense que dijimos que son los trabajadores que laboran menos de 4 horas. En este caso, se va a sumar el número de horas laboradas hasta completar la jornada ordinaria en la empresa. ¿Sí? Se me ocurre, de repente el trabajador labora 3 horas y media más 3 horas y media, entonces estamos hablando ya de 7 horas, ¿cierto? Y así sumaríamos las horas que ha trabajado todos los días hasta que completen la jornada de 8 horas que han tenido todos los trabajadores, ¿no? Prácticamente se va a equiparar estas horas inferiores que ellos tienen para alcanzar el número de horas que tienen los demás trabajadores, ¿no?
prácticamente se van a convertir a días efectivamente laborados. Es decir, van a participar en forma proporcional en este caso a sus horas, ¿no? Es decir, en estos casos donde haya de repente trabajadores con una jornada normal y trabajadores de repente con part-time, entonces lo más justo sería en todo caso pagarles a todos los trabajadores en función a las horas laboradas, ¿no? Ya no en función a los días, sino a las horas. Salvo que podamos convertir de alguna manera las horas laboradas por esos trabajadores a una jornada ordinaria, ¿no? Es decir, de repente juntar horas de 2 días, supongamos, no 4 y 4 horas, aunque estamos hablando que deberían ser menos de 4 horas, ¿no? Pero como ejemplo, no 4 y 4 horas, lo ha hecho en 2 días, para este trabajo solamente contaría como un día, ¿sí? Bien, ¿y qué va a suceder con los trabajadores que no están sujetos a registrar su asistencia, ¿no? Es decir, en un centro de trabajo todos registran, pero por ejemplo el gerente no, ¿cierto? Los gerentes normalmente no registran su hora de entrada y de salida, ¿no? En este caso se va a considerar como días efectivos de trabajo todos los días laborables de la empresa, ¿no? Salvo prueba en contrario, es decir, salvo que el empleador pruebe que en esta fecha no vino a trabajar el trabajador, ¿no? De repente el trabajador mandó una carta, ¿no?, solicitando permiso para un día, etcétera, entonces ya tiene cómo demostrar. Pero mientras tanto, para todos ellos que no marcan, digamos, tarjeta, se va a considerar efectivamente laborados todos los días que sean laborables, ¿ya? Bien, y el otro 50% de la remuneración se va a dividir en función a las remuneraciones percibidas. Ya, entonces dijimos 50% en función a los días laborados y el otro 50% en función a las remuneraciones percibidas. Entonces aquí, de la misma manera, el otro 50% de la participación de utilidades se va a dividir entre el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores durante todo el año, ¿ya? Es decir, a cada trabajador, ¿no?, se le va a sumar todas sus remuneraciones de todos los meses, ¿ya?, incluyendo gratificaciones y todos los demás conceptos que se consideren remuneración, ¿ya? Entonces, este 50% se va a dividir, ¿no es cierto?, entre el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores durante todo el año, y ese resultado se va a multiplicar por los días laborados por cada uno de los trabajadores, ¿no?, durante todo el año. Entonces, de esa manera van a tener, digamos, van a recibir mayor participación de utilidades los trabajadores que ganan un sueldo mayor que el otro, ¿cierto? Entonces, en el caso de los días laborados, van a tener mayor participación los que han laborado más días, y en el caso de la participación en función a las remuneraciones percibidas, van a tener más participación los que han recibido más remuneraciones, ¿cierto? Bien, y ahora, ¿qué conceptos son computables para el cálculo de la participación de utilidades? Entonces tenemos las remuneraciones, es decir, los sueldos y salarios básicos, ¿no?, remuneraciones básicas, la comisión o destajo, las horas extras, la comprensión por trabajo en días de descanso y en feriados, la remuneración vacacional, la remuneración por vacaciones trabajadas, el récord trunco vacacional, premios por ventas, alimentación en dinero, prestaciones alimentarias que hayan sido suministradas directamente, incremento, bueno, estos incrementos de AFP que vemos aquí del 10.23 y del 3%, ¿no?, eso se dio cuando recién se crearon las AFPs, ¿no?, para los trabajadores que se pasaban de la ONP a la AFP, y hubo estos incrementos, ¿no? Entonces ahora ya no hay estos incrementos, pero también se consideran remuneración para efectos del cálculo de participación de utilidades. Luego tenemos la remuneración por hora de permiso por lactancia, la asignación familiar, ¿ya? No se van a considerar remuneración para el caso de participación de utilidades las bonificaciones por educación,
por fallecimiento de familiares, por nacimiento de hijo, por matrimonio, por cumpleaños, asignaciones otorgadas por única vez con motivo de contingencias y otras asignaciones que se abonen con carácter de un convenio colectivo por determinadas festividades. Bien, y otras asignaciones otorgadas regularmente que también se van a considerar remuneración, ¿ya? Siempre y cuando se entreguen regularmente, ¿no? Es decir, de repente todos los meses. Bien, las bonificaciones por tiempo de servicio también se van a considerar para el cálculo de la participación de utilidades. La bonificación por riesgo de caja también. La bonificación por producción, altura y turno también. Otras bonificaciones regulares también. Gratificaciones de julio y diciembre, gratificaciones truncas y otras gratificaciones también, ¿no? Están excluidas las bonificaciones por pliego de cierre, bonificaciones extraordinarias y alguna gratificación extraordinaria. Bien, y en cuanto a las indemnizaciones, ninguna indemnización se considera para el caso de la participación de utilidades. Bien, aquí tenemos también otros conceptos que no se van a considerar para participación de utilidades, como las pensiones de jubilación, la CTS, gastos de representación, refrigerio, cualquier otra forma de participación de utilidades, recargo al consumo. Sí se va a considerar la licencia con goce de haber, no se considera la canasta de Navidad, tampoco la movilidad supeditada a la asistencia del centro de trabajo, tampoco los bienes entregados por la empresa a los trabajadores que sean de su propia producción, tampoco los incentivos por cese de trabajador. Sí se consideran los tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador. No se me ocurre, el impuesto a la renta de quinta categoría. Si la empresa te lo ha pagado, no te ha descontado, entonces también se va a considerar como remuneración para el trabajador, ya para el caso de la participación de utilidades. No se consideran los subsidios ni subvenciones. Sí se considera la movilidad de libre disponibilidad. Bien, pero esta participación de utilidades también tiene un límite, es decir, de repente ya hice mi cálculo, ¿no es cierto? Y me salió pues un monto grande, ¿no? Entonces, este límite está dado por 18 remuneraciones mensuales obtenido del promedio mensual de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en el ejercicio anual correspondiente. Entonces, tope 18 remuneraciones. Supongamos, ¿no? Me salió 20.000 soles de participación de utilidades y yo gano 1.000 soles, entonces 1.000 por 18 remuneraciones son 18.000. Entonces, prácticamente solo me pagarían 18.000, no los 20.000. ¿Ya? Bien, la oportunidad de pago de la participación de utilidades. Tenemos dos oportunidades de pago, ¿ya? Es decir, hay una oportunidad de pago para efectos laborales, ¿ya? Para que yo no incurra prácticamente en infracción de no haber entregado participación a mis trabajadores, debo haber abonado esta participación de utilidades dentro del plazo de los 30 días después de vencer el plazo del impuesto a la renta. Es decir, de repente para la empresa se venció el impuesto a la renta, se me ocurre, el 15 de marzo, ¿no? Entonces todavía la empresa tiene 30 días, digamos hasta el 15 de abril, para entregar la participación de utilidades al trabajador, ¿no? Para que no esté en infracción, ¿ya? Pero desde el punto de vista tributario, ¿no? El empleador deberá pagar la participación de las utilidades dentro del plazo de presentación anual del impuesto a la renta. Es decir, si mi impuesto a la renta se vence, el impuesto a la renta anual se vence el 15 de marzo, yo hasta el 15 de marzo tengo para pagar. Es decir, puedo pagar antes, pero no después. ¿Qué va a pasar si pago después? ¿No? Para efectos tributarios no me van a considerar esa deducción, digamos, para mi impuesto a la renta, ¿no? Es decir, no me van a considerar ese gasto, digamos, por participación de utilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuándo me van a considerar? Cuando pague. Si pagué, supongamos que yo pagué en abril, ¿no? Debí pagar en marzo y pagué en abril. Entonces, una vez decir, no, esta utilidad, esta participación que has dado a tus trabajos, no te la considero.
te la consideré pues, para el próximo año, ¿no? Es decir, entonces te van a considerar esa participación cuando recién la pagues. Entonces, en resumen, para efectos laborales se puede pagar hasta 30 días después de vencido el plazo de la declaración anual del impuesto a la renta. Para efectos tributarios, dentro del plazo de vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta. Bien, si al trabajador no le han pagado su participación de utilidades dentro del plazo, obviamente va a tener derecho a que le paguen con los intereses moratorios equivalentes al interés fijado por el BCR, ¿ya? Por el Banco Central de Reserva. En caso de que el trabajador haya sido suspendido, el plazo de 30 días calendarios se contará a partir de la reincorporación del trabajador a laborar, ¿no? Bien, vencido el plazo se podrá efectuar el requerimiento correspondiente, es decir, el trabajador podrá solicitarlo mediante una carta notarial, ¿no? O de repente mediante el Ministerio de Trabajo, en una conciliación, o de repente incluso en un proceso laboral. Bien, en todo caso, cuando se le hace entrega al trabajador de su participación en utilidades, o se le paga su participación en utilidades, también debe entregársele una hoja de liquidación, ¿no? Es decir, donde al trabajador prácticamente se le va a explicar, digamos, en esta hoja, cómo es que está recibiendo su participación en utilidades, cómo sería calculado, ¿no? En función a los días y en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Entonces, el contenido básicamente de esta hoja de liquidación va a ver el nombre o razón social del empleador, el nombre completo del trabajador, la renta neta anual de la empresa antes de impuestos, el número de días laborados por el trabajador, ¿cierto? Porque hay una parte que se va a calcular en función a los días, la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, el número total de días laborados por todos los trabajadores, la remuneración total pagada a todos los trabajadores y el monto del remanente generado por el trabajador. ¿A qué se refiere este monto de remanente? Les dije, no, hay un tope de 18 remuneraciones. En nuestro ejemplo dijimos que era 18.000. Entonces el trabajador se le va a decir prácticamente, tu participación, tu utilidad era 20.000, tu tope es 18.000, 2.000 soles es tu remanente, ¿no? Es decir, tu exceso, y ese excedente se va a ir, digamos, a un fondo, digamos, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, no pero se pierde. O sea, lo pierde, el trabajador lo pierde. Lo pierde. Sí. Este fondo en realidad se va a ir a fondo de empleo, ¿no? O sea, fondo de empleo es un fondo, digamos, para la generación del empleo, que vamos a ver más adelante, y ahí se va a ir el excedente. Bien, aquí está, ¿no? El remanente. Entonces, si existe un remanente, luego de aplicar el límite de 18 remuneraciones, al distribuir la participación en las utilidades, este se destinará al Fondo Nacional de Capacitación y Promoción del Empleo, es decir, Fondo de Empleo. Al gobierno regional de la región que genere remanentes superiores a 2.200 UITs. El exceso de dicha cantidad será exclusivamente destinado a financiar obras de infraestructura vial dentro de la región que generó los recursos, ¿no? Entonces, básicamente, ahí se va a ir su dinero del trabajador, ¿no? A este fondo de empleo. Bien, lo demás ya es un tema netamente administrativo que, digamos, lo que nos interesa a nosotros es cómo se le efectúa la participación de los trabajadores de las utilidades a los trabajadores. Sí, entonces, este tema de remanente ya sabemos que se le descuenta, lo que haga fondo de empleo ya es otro tema. Bien, sin embargo, este remanente debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Bien, ¿qué sucede si el empleador no efectúa la participación de utilidades dentro del plazo establecido a los trabajadores? Obviamente se va a generar primero los intereses moratorios correspondientes, ¿sí? Por otra parte, esta es una falta, es una infracción que es sancionada, ¿no?
Es decir, esta infracción va a ser sancionada con una multa por la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Obviamente a veces se da incluso primero plazos. Si incumples los plazos, te impone la multa. Y finalmente, si no pagaste la participación de utilidades, el trabajador obviamente tiene el derecho a reclamar esto incluso en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, hacerte un juicio laboral por el no pago de participación de utilidades. Bien, eso sería básicamente, en resumen, todo lo concerniente a la participación de utilidades. ¿Ya? En resumen, ¿no? Tenía un derecho es decir, tienen la obligación de entregar participación de utilidades las empresas con más de 20 trabajadores, ¿cierto? ¿Cómo se calcula esta participación de utilidades? En función a las remuneraciones percibidas y en función a los días laborados, ¿cierto? ¿Qué más habíamos visto? Los vencimientos, ¿no? El tema de los vencimientos, o sea, hasta qué fecha se tiene plazo para la participación de utilidades. Bien, en todo caso, vamos a ver ahora casos prácticos. Bien, vamos a ver primero de un caso suelto, digamos, de un trabajador, ¿ya? Vamos a ver el tema de una empresa industrial que tiene 70 trabajadores, que ha tenido una renta anual antes de impuestos de 960.000. Por lo tanto, si es una industria, la tasa que tiene que aplicarse es 10%, ¿cierto? Entonces, 10% de 960.000, que fue la utilidad antes de impuesto, son 96.000. Estos 96.000 es lo que la empresa va a dividir en función a los días laborados y en función a las remuneraciones percibidas. ¿Pero qué pasa ahí con una cosa? Sí, les voy a enviar. Ya. Ahorita en todo caso les envío, ¿ya? Entonces les decía, los días laborados por los trabajadores han sido 17.640 días en total, ¿no? Es decir, de todos los trabajadores. Un promedio, digamos, de 252 días por cada trabajador, son 70 trabajadores, 17.640. Suma de las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores en el ejercicio, 980.000, ¿no? Todas las remuneraciones de todos los trabajadores durante todo el ejercicio. Pues, ¿cómo sería esta distribución? Tenemos 50% de 96.000 sería 48.000, ¿cierto? Entonces voy a distribuir en función a los días laborados. Entonces divido estos 48.000 entre los días laborados por todos los trabajadores, ¿no? El resultado va a ser 2.721088. Y ahora supongamos que estoy viendo de un señor X, ¿no? Juan Pérez. Juan Pérez laboró 252 días. Entonces este resultado que he hallado, ¿no? Prácticamente este va a ser un factor común para todos los trabajadores, ¿cierto? Estos 2.72 por el número de días laborados por este trabajador X, ¿no? O Juan Pérez, digamos, ¿no? Entonces Juan Pérez, en función a los días trabajados, va a recibir 685.71, ¿ya? Entonces repito, 50% de la participación de utilidades son 48.000 entre los días laborados por todos los trabajadores, que son 17.640, ¿no? Tengo un resultado, y este resultado por los días laborados por Juan Pérez, que era 252 días. Juan Pérez va a recibir 685.71 en función a los días laborados. Ahora, ¿cómo sería en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Los otros 48.000 soles, es decir, 50% de 96.000 soles, entre las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores, que en este caso son 980.000. El resultado que me ha dado lo multiplico por los días, por las remuneraciones percibidas por Juan Pérez, ¿no? En este caso, Juan Pérez percibió durante todo el año 14.000 soles. Entonces, su participación en función a los días, 685.71. Ya, en conclusión, Juan Pérez va a tener, por decir, 685 en función a los días trabajados y 685.71 en función a las remuneraciones percibidas, en total 1.371.
El monto máximo de participación de utilidades son 18 remuneraciones, ¿cierto? Entonces asumamos que Juan Pérez, supongamos que gana 1.000 soles, 18.000 soles. El tope está por encima de la participación calculada, quiere decir que Juan Pérez recibiría el íntegro de su remuneración, ¿cierto? Entonces ahora sí les envío la diapositiva y también el caso práctico que vamos a decir. Bien, ¿lo he abierto? Ya, a ver, fíjense, este caso práctico es de la empresa Superacero SAF, que realiza actividades, en este caso, generadoras de tercera categoría, y es una empresa industrial, ¿no? En el año 2018 ha terminado con los siguientes trabajadores, ¿no? Con 2 gerentes, un contador, un administrador, una secretaria, 4 choferes, 12 operarios, 3 vigilantes, ¿no? Entonces, si vemos en total son 2, 5, 9, 21, 24, ¿no? Terminó con 24 trabajadores a diciembre. Pero para ver si está obligado o no, primero tendríamos que ver el tema del promedio de trabajadores, ¿no? Entonces, en el siguiente cuadrito tenemos que en enero trabajó 25 días, febrero 20 días, marzo 22, ¿no? Y así en todos los meses han ido variando los trabajadores. La suma total de estos trabajadores, la suma es de 258 trabajadores durante todo el año, ¿no? Durante los 12 meses. Entonces, si divido entre 12 me da 21.5. Entonces, esta empresa está obligada a participar a los trabajadores en las utilidades. Bien. Luego, tenemos el dato de la revisión de sus estados financieros. Básicamente, su estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados, ¿no? Nos ha arrojado lo siguiente, ¿no? Ha tenido una utilidad antes de participación e impuestos de 21.458.752, ¿no? Ha tenido adiciones, quiere decir que hay gastos que SUNAT no le ha aceptado tributariamente, ¿no? Entonces esos gastos no aceptados tributariamente se adicionan a la utilidad. Pero así como ha tenido adiciones, también ha tenido deducciones, ¿no? Es decir, a veces SUNAT también dice, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una Teletón, las empresas hacen donativos y eso es, digamos, van a ser deducibles para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Y así por el estilo hay otras deducciones permitidas. Entonces ha tenido como deducciones 524.860 soles. Es decir, ha tenido una utilidad tributaria o un monto base para la participación de utilidades de 21.314.632. ¿Ya? ¿Cuánto sería la participación de utilidades? En este caso, esta es una empresa industrial, ¿cierto? Tiene la tasa para una empresa industrial es el 10%. Entonces, 10% de 21.314.632 me da 2.131.463.20, ¿cierto? Y entonces, 50% lo va a distribuir en función a los días laborados, ¿no? Entonces, la mitad de 2.131.463.20 lo va a dividir en función a los días laborados y la otra mitad en función a las remuneraciones percibidas. Bien, entonces aquí tenemos los datos de los trabajadores, ¿no? Cada uno de los trabajadores, en este caso 24 trabajadores, ¿sí? Y los días que han laborado, ¿sí? Los días laborados por cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces aquí tenemos 24 trabajadores, el total de días laborados 5.600, ¿sí? Entonces es la suma de todos estos días de acá, la suma de todos los días de todos los trabajadores, 5.600 días. Por otro lado tenemos los datos de las remuneraciones abonadas a los trabajadores, ¿ya? Durante todo el año, ¿no? Tenemos por ejemplo el trabajador 1, 92.750, que ha sido su remuneración básica, ¿no? De todo el año,
ha tenido por asignación familiar 1.069.50 durante todo el año. En gratificaciones de julio y diciembre, 21.150. Entonces su total de remuneraciones, 114.969.50, ¿no? Y así todos los trabajadores han tenido sus remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajador 6 y 7 han tenido también comisiones. También que las comisiones también forman parte de la remuneración, ¿cierto? Aquí tenemos esos datos. Entonces, esos datos se supone que nos ha dado el área de recursos humanos, ¿no? El encargado de las planillas. Entonces, con estos datos nosotros debemos elaborar nuestra participación de utilidades de los trabajadores, ¿ya? Entonces vamos a recordar cómo se hacía la distribución, ¿no es cierto? Era el 50% de las utilidades por distribuir entre el número total de días laborados por todos los trabajadores por el número de días laborados por cada trabajador, ¿cierto? Y esto va a ser la participación según los días laborados. En función a las remuneraciones percibidas, el 50% de las utilidades por distribuir entre el total de remuneraciones pagadas a todos los trabajadores por la remuneración que percibe cada trabajador. Y eso va a ser su participación según las remuneraciones percibidas. ¿Ya? Entonces eso vamos a aplicar aquí en nuestro cuadrito. Bien, entonces vamos a hacer primero dos casos para entenderlo completamente, ¿no? Entonces era en función a los días laborados, digamos el primer trabajador, ¿no? La fórmula es 50% de la participación de utilidades. Ahí, entonces vamos a hacer lo siguiente: 50%, por aquí está el 50%, que va a ser en función de los días laborados. Digamos acá, este 50%, ¿cierto? Voy a dividir entre, dice, el número total de días laborados por todos los trabajadores. Entonces, ¿dónde están mis días laborados por todos los trabajadores? Aquí, ¿no? Días laborados por todos los trabajadores era 5.600. Bien, entonces hemos hecho la primera parte, ¿no? Hemos dividido o vamos a dividir el 50% de las utilidades entre los días laborados. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería 1.065.000 entre 5.600, ¿cierto? Entonces, esa va a ser prácticamente la participación de utilidad por cada día laborado, ¿sí? Entonces va a ser la participación por cada día laborado. Ahora tenemos que ver aquí cuántos días ha laborado el trabajador número 1. Veamos en el cuadrito cuántos días laboró. Laboró 265 días, ¿cierto? Entonces 265 días. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería su participación según los días laborados? Entonces, lo que tendría que hacer es multiplicar la utilidad por cada día laborado, ¿sí? Que fue prácticamente el resultado que hallé, por los días laborados por cada trabajador, en este caso por el trabajador número 1. ¿Sí? Entonces, por el trabajador número 1. En total, este trabajador va a recibir por participación de utilidades en función a los días laborados 50.431.94. ¿Sí? Entonces, ¿entendió, no? Esta participación de utilidades, los días laborados por todos los trabajadores, me dio un resultado. Este resultado lo voy a multiplicar por los días laborados por el trabajador número 1. Tengo el resultado de la participación según sus días laborados. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál sería la participación
de este trabajador según las remuneraciones percibidas. Entonces vamos a ver el otro 50% de la participación de utilidad. Aquí está. Entonces, el otro 50% que va a ser en función a las remuneraciones percibidas, voy a dividir entre el total de remuneraciones de toditos los trabajadores. Entonces vamos a ubicar en nuestros cuadritos el total de remuneraciones. Aquí está, ¿no? El cuadrito de remuneraciones, en resumen, aquí está, ¿no? Todos los trabajadores, el total. ¿Dónde está el total? Total de remuneraciones. Ahí. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a hallar el resultado de dividir este 50% de la participación de utilidades entre las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores. Entonces sería 50% de la participación de utilidades entre las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores. Entonces me ha dado un factor que va a ser común para todos los trabajadores, ¿cierto? Que es de 1.8294. Ahora veamos cuánto ha percibido como remuneraciones el trabajador número 1 durante todo el año 2018. Vamos a ver aquí, el trabajador número 1 ha percibido 114.969.50. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a jalar mejor, ¿ya? Entonces el trabajador número 1, vamos a ubicarlo otra vez. Tengo que ver cuánto ha recibido solamente ese trabajador. Aquí está, ha recibido 114.969.50. ¿Sí? Entonces ahora voy a ver cuánto le correspondería de participación según remuneraciones percibidas. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la utilidad que va a percibir este trabajador por cada sol ganado, ¿cierto? Por las remuneraciones que ha percibido durante todo el año. Entonces fíjense, este trabajador va a tener 210.327.01 como participación de utilidades de acuerdo a las remuneraciones percibidas. Bien, entonces este trabajador va a recibir 50.000 en función a los días laborados, ¿sí? Y 210.000 en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Entonces quedó claro más o menos, ¿cierto? Entonces, pero ahora vamos a hacer un solo cuadro para todos los trabajadores. Y entonces aquí tenemos un cuadrito, digamos, para que podamos llenar, ¿cierto? En función a los días laborados y en función a las remuneraciones percibidas. Entonces vamos a tener acá primero los datos de los días laborados, ¿sí? Número de días laborados, vamos a copiar acá de nuestro cuadrito que nos han enviado. Vamos a sacar los días laborados por todos los trabajadores. Entonces aquí por ejemplo copiamos del trabajador del 1 al 13, ¿sí? Vamos a vaciar a nuestro cuadrito acá, días laborados, ¿sí? Listo, ahora del 14 hasta el 24. Listo, entonces nos dieron este cuadrito, a nosotros nos va a servir para control C y lo copiamos en la misma columna, ¿cierto? En la columna de días laborados. Listo, ahí está mismo, 24 trabajadores. Listo, entonces vamos a
a sumar también estos días. Listo, entonces vamos a sumar desde el primer trabajador hasta el último trabajador. A ver si funciona ahora sin mouse. Un poquito dificulta trabajar sin mouse. Listo, entonces aquí está 5.600 días por todos los trabajadores, ¿cierto? Bien, ahora vamos a jalar los datos de la remuneración básica. Bien, aquí tenemos en realidad remuneración básica, asignación familiar, comisiones y otros, gratificaciones de julio y diciembre. Creo que lo tenemos en el mismo orden en el cuadro de arriba, ¿cierto? Vamos a jalar simplemente esos datos, ¿ya? Entonces, remuneración básica, asignación familiar, comisiones y otros, gratificaciones. Vamos a jalar hacia abajo. Entonces, es lo que necesitamos para calcular, ¿sí? Listo. Entonces, ya está nuestro dato. Ya, eso va a ser nuestra herramienta de trabajo. Bien, entonces vamos a totalizar el total de remuneraciones anuales de todos los trabajadores, ¿no? Entonces vamos a hacer una sumita simplemente, igual acá, suma, ¿no? Desde la remuneración básica hasta las gratificaciones, ¿no? Listo. Entonces esa misma fórmula la copiamos hacia abajo. Listo. Entonces ya con eso podemos partir. Entonces aquí tenemos el dato de remuneraciones percibidas. Vamos a ponerlo con verde. Es el dinero que han recibido y los días laborados. Vamos a poner otro colorcito para diferenciar. Hasta días laborados. Listo. Ahora sí, vamos a ver la participación según los días laborados. ¿Ya? Participación según los días laborados. Para eso necesitamos ver la utilidad por cada día laborado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era la formulita? Era el 50% de la participación de utilidades. Aquí lo tenemos en la parte superior, fíjense, aquí está, según días laborados, ahí está el 50% de la participación, ¿cierto? Esto dividimos entre los días laborados por todos los trabajadores. ¿Dónde tengo ese dato? Ese dato lo tenemos en la parte final, ¿cierto? La columna de días laborados. ¿Sí? ¿Tienen? Listo. Entonces fíjense, para el primer trabajador la fórmula ha sido, ¿no?, el 50% de la participación de utilidades, que la tenemos aquí en la parte superior. ¿Sí? Vamos a mostrar la formulita, ¿sí? Días laborados, 50% de la participación de utilidades, 1.065.731, entre los días laborados que lo tenemos en la parte inferior de nuestro cuadro, que son 5.600, ¿cierto? Entonces nos ha dado un factor común de 190.3092143, ¿cierto? Bien, ahora
tengo que ver cuántos días ha laborado cada trabajador. Ese dato lo tenemos en la parte izquierda, ¿cierto? Días laborados. Entonces vamos simplemente a copiar esos días en nuestro cuadrito. Entonces aquí vamos a ponerle igual a la celda de aquí, ¿cierto? Bien, y ahora multiplicaría la utilidad por cada día laborado, ¿sí? Ese factor que me salió de 190.3092 por los días laborados por el señor Juan Pérez, digamos, el trabajador número 1, ¿sí? Entonces ahí está, 50.431.94 va a recibir este trabajador. Y entonces, fíjense, este resultado, esta utilidad por cada día laborado va a ser común para todos los trabajadores, ¿cierto? Es decir, es un factor para todos. Entonces vamos a poner en todo caso que esto es igual a este monto, ¿cierto? Y esa misma fórmula la copiamos hacia abajo, ¿sí? Entonces a todos ya tienen ese mismo factor. Ahora para todos les copio la misma fórmula de las otras dos celdas. ¿Cierto? Ahí está. Entonces ya prácticamente me ha multiplicado la participación, o tengo el resultado de la participación según los días laborados. ¿Sí? Esto debería ser igual al 50% de la participación utilidad. Ahí está, 1.065.731.60, 1.065.731.60. Entonces ya tenemos nuestro resultado de participaciones según los días laborados. ¿Bien? Entonces la misma formulita que hemos copiado hacia abajo, ¿cierto? Multiplicó por los días por los días laborados por cada trabajador, lo hemos multiplicado y hemos tenido el resultado para cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Total 1.065.731.60, que era el 50% de la participación de utilidades. Ya tenemos la mitad de la participación. Ahora vamos a ver la participación según las remuneraciones percibidas. Vamos a poner en verdecito. Participación según remuneraciones percibidas. Bien, igual aquí vamos a hallar nuestro factor de la utilidad por cada sol de remuneración. Entonces aquí sería la fórmula igual al otro 50% de la participación de utilidades, ¿cierto? Entre el total de remuneraciones percibidas. Entonces tenemos remuneraciones percibidas, tenemos en la columna G, fíjense, total remuneraciones anuales, ¿cierto? Entonces vamos al total de estas remuneraciones. Me ha salido un factor de 1.82945693. ¿Sí? A ver, ya la fórmula. Ahí está, fíjense. Estamos dividiendo el otro 50% de la participación de utilidades, ¿sí?, entre el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores, que lo tenemos en la parte inferior. Total de remuneraciones percibidas, en la columna G. ¿Sí? Total de la columna G. Entonces, de esa manera hemos hallado nuestra utilidad por cada sol de remuneración que tenga los trabajadores. ¿Ya? Ahora tenemos la otra columnita, remuneraciones anuales por cada trabajador. Entonces, simplemente voy a copiar las remuneraciones totales que están en mi cuadrito, en la columna G, total remuneraciones anuales, ¿cierto? Entonces eso vamos a copiar de cada uno de los trabajadores.
Bien, y ahora quiero ver la participación según remuneraciones percibidas. ¿Sí? La otra columnita, participación según remuneraciones percibidas. ¿Cómo sería la fórmula? Simplemente la utilidad por cada sol de remuneración por las remuneraciones anuales por cada trabajador, ¿cierto? Entonces ya tengo mis fórmulas para copiarlas hacia abajo. Entonces primero vamos a copiar el factor, ¿no? Es decir, la utilidad por cada sol. Entonces ese factor es común para todos los trabajadores. Entonces, simplemente copiamos hacia abajo. ¿Sí? Y ahora sí, copio la columna de remuneraciones anuales por cada trabajador y la fórmula de la columna participación según remuneraciones percibidas, ¿sí? Del primer trabajador a todos los demás trabajadores. Listo, entonces ya tengo la participación según remuneraciones percibidas. ¿Sí? Estamos, ¿no? Entonces, si miro, este otro 50% también es igual a 1.065.731.60 en función a los días laborados y en función a las remuneraciones percibidas. ¿Sí? Entonces ahora quiero ver cuál es el total de participaciones por cada trabajador. Entonces sumaré la participación según días laborados más la participación según remuneraciones percibidas. Entonces esto va a ser igual a la columna J, ¿cierto? Más la columna M, que es la que tiene la participación según remuneraciones percibidas, ¿cierto? Entonces ya tengo del primer trabajador 260.758.95. A ver, les muestro la fórmula. Simplemente estoy sumando esta columna de participación según días laborados más participación según remuneraciones percibidas. Entonces así copiamos esa misma formulita hacia abajo. Listo, y ahí tengo ya el total de participaciones por cada trabajador. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ¿no? Dígame la verdad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, bueno. Ahora, quiero tener el promedio de mis remuneraciones anuales para saber cuál es el tope, ¿cierto? Entonces, para aplicar el tope, primero necesito saber cuál es el promedio de mis remuneraciones anuales. Entonces, ¿cómo hay el promedio de mis remuneraciones anuales? Vamos a hacer lo siguiente. Igual, aquí está el total de remuneraciones anuales. Ya, ojo, en este promedio se incluye el total de remuneraciones, ¿no? Sueldos, es decir, remuneración básica, asignación familiar, comisiones, incluso gratificaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallaría el promedio? Esta remuneración anual, esta remuneración anual de cada trabajador ¿entre cuánto dividiría? Entre 12, ¿no es cierto? Entonces de esa manera tengo el promedio de remuneraciones por cada mes, ¿cierto? Dividido entre 12, fíjate, ya, aquí está. Total de remuneraciones anuales, aquí está, entre 12. Entonces tengo ya el promedio por cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Entonces copiamos esa formulita hacia abajo. Listo.
Y ahora sí, puedo hallar mi tope. ¿Cómo hago para hallar mi tope de 18 remuneraciones? Voy a multiplicar el promedio mensual, ¿cierto? ¿Por cuánto? 30. No. El tope, no se olviden, era 18 remuneraciones. 9. No. 18. 18. ¿Cierto? El tope es 18 remuneraciones. Entonces, si acá ya tengo el promedio mensual, entonces ahora sí por 18. De esa manera hallamos nuestro tope. Entonces copiamos también este tope hacia abajo. Listo, entonces ya tenemos el total de participaciones y también tengo mi tope. Entonces, ahora sí, yo puedo ver por cada uno de los trabajadores cuánto va a percibir. El trabajador 1, su participación es 260.000, pero su tope es 172.000. ¿Cuánto recibiría? ¿La participación que hemos calculado o su tope? ¿Qué monto recibiría? El tope, ¿no es cierto? Ese es su techo, no puede recibir más. Entonces el primer trabajador va a recibir, por ejemplo, su tope. El segundo trabajador le ha salido 271.000, pero su tope es 179. Entonces también va a recibir solamente su tope, ¿cierto? El tercer trabajador, también su tope. A ver, creo que vamos a copiar así de largo nomás. A ver, el otro, su tope. El otro, su tope. Tope, 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 tope. En este caso el tope es menor, ¿no? En todos los casos. O casi en todos, vamos a ver, ¿ya? Tope, que es menor, menor. Bien, en este caso creo que todos van a recibir solamente el tope, ¿cierto? Ya. Tendríamos que ver de cada uno de los trabajadores, ¿no? Comparar su participación según el cálculo y según su tope, ¿no? Y obviamente, si el tope es menor, solamente va a recibir su tope. Si la participación es menor, la participación calculada, obviamente va a recibir solamente la participación, ¿cierto? Es decir, si la participación está por debajo del tope, simplemente recibe su participación. En este caso todos han superado su tope, por lo tanto solo reciben el tope. Bien, y aquí va a haber un excedente que vamos a destinarlo a fondo de empleo. Entonces, ¿cuál sería nuestro fondo para fondo de empleo? Exacto, la diferencia de la remuneración menos el tope, ¿cierto? Sería igual a la participación que hemos calculado menos el tope. Listo, entonces tenemos nuestro monto para fondo de empleo. Vamos a ver tope más la participación que va a recibir, debe darnos igual al total de participación, 2.131.463.20. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el monto que va a recibir el trabajador? ¿No? Participación apercibido por cada trabajador. Lo demás va a ser tope. Entonces, ese va a ser el dinero que va a recibir el trabajador por participación de utilidades. Ahora vamos a poner, como es dinero, verdecito. Ya quisiera. Sí, ¿no? En este caso, fíjense, más ha sido el excedente que la participación, ¿no? El excedente es 1.257.000
y lo que han recibido 873. Listo. ¿Alguna duda con respecto del cálculo de participación de utilidades? No se enviaron. Sí, les envío. Les envío. Pero, ¿han entendido el cuadrito? Sí. ¿Seguras? Ya, entonces vamos a guardar y les envío el cuadrito, ¿ya?